Este y otros contenidos, búscanos en Spotify como La Hora de la Decisión. En la descripción de este video encontrarás el URL que te llevará a nuestro perfil. Compártelo con amigos y familiares. Publicamos reflexiones todas las semanas. ¿Te has preguntado por qué los cristianos sufren? Dios te bendiga, te saluda el pastor Caleb Pineda para La Hora de la Decisión. Este día continuamos con nuestro estudio acerca de el Apocalipsis en esta preciosa saga que nos está llevando por todo el Apocalipsis verso a verso. Hoy estamos entrando en el capítulo 12. Si recordamos, previamente hemos visto dos compendios de juicios que están proclamados en la palabra desde el capítulo 6 hasta el capítulo 11. El primer compendio son los 7 sellos y posteriormente tenemos las 7 trompetas. Antes de la séptima trompeta encontramos una pausa y es donde se nos habla acerca de los 2 olivos. En los compendios anteriores se nos ha hablado acerca de cómo Dios derrama su ira y derrama sus juicios sobre la humanidad misma. Para este momento ya se habría manifestado el anticristo, ¿verdad?, en la gran tribulación, y ya habrían pasado muchas catástrofes. El pozo del abismo se abre y todos los demonios salen. Los hombres son atormentados, una gran parte de la población ya ha muerto, una gran parte de la vegetación, la tercera parte de la vegetación, del agua, de los peces, de los mantos acuíferos se han extinguido, han muerto. Y en el capítulo 11 vimos de que el anticristo rompe el pacto de paz que tiene con los judíos, que lo consideran como el Mesías, y se da a demostrar lo que realmente es. No es el Cristo, sino que será el anticristo. Y entonces él empieza a hacer una guerra cual nunca la ha habido contra los judíos. Podemos atrevernos a decir que esta persecución será mucho mayor que la que hizo Hitler en los tiempos de los nazis, cuando persiguieron al pueblo de Israel y se da el gran holocausto judío. Esta persecución realmente será muchísimo más grande y el holocausto judío se mirará como como un juego de niños en comparación de esto. Y esto sucederá, como dice la profecía, justo después de los primeros 3 años y medio, porque recordemos que el periodo de la gran tribulación durará 7 años. Entonces se nos sitúa en los 3 años y medio. Satanás rompe ese pacto con los judíos abren sus ojos y por fin miran de que verdaderamente él no es el Cristo, sino que es anticristo. Y entonces los judíos huyen de Jerusalén, porque tropas enemigas de todas partes del mundo entran en Jerusalén y hollan la ciudad. Esto de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11. Ahora tenemos un compendio de juicios más pendiente, que es las 7 copas. Sin embargo, antes de llegar a ese juicio, el apóstol Juan empieza a hacer una pausa extensa para darnos a conocer todo el trasfondo espiritual que está acaeciendo durante el desarrollo mismo de la profecía. Porque mientras acá en la tierra se están ejecutando estos juicios de Dios, en el ámbito espiritual están sucediendo muchas cosas. Y sin estas pausas extensas que estará haciendo el apóstol Juan de aquí en adelante, se nos sería imposible entender la revelación del Apocalipsis. Por ejemplo, en el primer sello vimos la aparición del anticristo, pero hasta acá no se nos ha descrito a cabalidad o en detalle quién es el anticristo y cuáles son sus pretensiones y cuál será su sistema de accionar. Pero en esta pausa se nos empieza a describir todas esas figuras. Así es que, sin más que decir, toma tu Biblia y escudriñemos verso a verso el Apocalipsis. Capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. El capítulo 12 nos presenta por lo menos 3 o 4 figuras proféticas que vamos a empezar a analizar y a identificar. El primer personaje que se nos presenta es una mujer. Dice el apóstol Juan que mientras él está viendo la revelación de los 2 olivos y lo que está sucediendo en Jerusalén, la persecución que se está desatando contra los judíos, él mira al cielo y empieza a ver como una película inmensa que aparece en el cielo. Porque dice, y apareció en el cielo una gran señal. Esto verdaderamente tiene que haber sido algo impactante para Juan, mirar al cielo y que el cielo empiece
a desdibujarse delante de él y se empiecen a ver figuras que él puede identificar. Para que me entiendas, es una especie de película que está viendo Juan, pero es una visión, es una revelación de Dios. Y esta visión habla acerca tanto del pasado como del futuro. Esto es una gran señal, es decir, una visión, y dice que ve a una mujer. Ahora debemos de identificarla, y la podemos identificar con las características que nos da acá el verso mismo. Dice que esta mujer está vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y su cabeza tiene una corona de 12 estrellas. Los católicos han asegurado que esta mujer es María, porque dice que está con dolores de parto y está para dar a luz, y más adelante dice que da a luz a un niño que se identifica como el Mesías. Sin embargo, la palabra de Dios no está hablando de María. De hecho, si tú miras algunas de las pinturas que elaboran con María, toman algunos extractos de esto y ponen una luna debajo de sus pies y ponen las estrellas y unas coronas sobre su cabeza, pero todo esto es falso. Eso nada más es la imaginación de un pintor. Realmente acá no está hablando de María, sino que está hablando acerca del pueblo de Israel. Recordemos que en el capítulo 1 hablábamos acerca del simbolismo de la profecía y decíamos que en Apocalipsis, cuando aparecen mujeres, está hablando acerca de naciones, porque las naciones paren hijos, las naciones paren ciudadanos. Por ejemplo, yo soy del Salvador, entonces por lo tanto soy salvadoreño, soy de la patria salvadoreña, la patria, la nación me parió. Entonces, por eso cuando vemos en Apocalipsis mujeres, o se nos habla de mujeres, en la mayoría de casos se está hablando acerca de naciones. Y esta mujer dice que está vestida del sol. No habría ningún motivo para pensar que es María, porque María no tenía ningún vestido. La Biblia no nos dice que María estuviese vestida del sol o algo así. Y sin embargo, la palabra de Dios sí dice que la nación de Israel fue vestida del sol y de esplendor. Esto lo encontramos en Ezequiel capítulo 16. Ahí describe de cómo Dios recoge a Israel, y de ser una nación pequeña que nadie ponía sus ojos en ella, Dios la viste y la adorna con gracia y con esplendor. Luego dice que tiene la luna debajo de sus pies. Esta es una referencia a la ubicación geográfica de esta nación. Esto hace referencia a la media luna fértil de los países del Medio Oriente. La media luna fértil es una extensión de tierra fértil que va desde el Golfo Pérsico hasta el Éufrates, atravesando por Mesopotamia. Por eso es que muchos de los países árabes en sus banderas tienen una media luna, y dice que esta media luna fértil está debajo de sus pies, ya que si tú miras el mapa de Israel encontrarás que la media luna fértil está justo debajo de Israel. Y luego dice que en su cabeza tiene una corona de 12 estrellas. Esto nos hace referencia a las 12 tribus de Israel y al sueño que tuvo José con respecto a sus 11 hermanos. Esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 37. Y esto sí lo voy a leer, 37:9. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Entonces vemos que las 12 estrellas son las 12 tribus de Israel. José sueña con 11 estrellas porque él era la número 12. Y de los hermanos de José y de José salen las 12 tribus de Israel, que fueron los 12 hijos de Jacob. Entonces, sin lugar a duda, esta mujer es Israel. Versículo 2. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Es decir, esta mujer está a punto de dar a luz. En este versículo los católicos se enredan a sí mismos. Es como cuando en un partido de fútbol una persona mete autogol. Quedan exhibidos con sus falsas doctrinas. Realmente es chistoso, porque acá en Apocalipsis 12 los católicos dicen que esta es María. Sin embargo, hay una doctrina católica que dice que María no tuvo dolores de parto, pero acá el versículo 2 dice que esta mujer está en dolores de parto. Entonces ellos mismos se contradicen, porque si su doctrina dice que María no tuvo dolores de parto y acá dicen que es María y está teniendo dolores de parto,
Entonces ellos mismos se están contradiciendo. No tienen la más mínima idea de lo que están hablando. Pobrecitos. Bueno, pero igual no es María. No es María. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Las 7 cabezas, los 10 cuernos y las 7 diademas en sus cabezas nos hablan acerca de la autoridad que tiene este personaje oscuro. Ahora, este dragón escarlata que aparece acá no está hablando sino acerca de Satanás. Más adelante veremos que como Satanás es un mentiroso y un engañador y un hedonista porque quiere la gloria para él, está tratando de replicar la Trinidad de Dios, que como sabemos es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y acá en la gran tribulación él intentará replicar una Trinidad, pero será una Trinidad satánica. El dragón pretendiendo imitar la figura del Padre, el anticristo pretendiendo imitar la figura de Cristo y el falso profeta pretendiendo imitar la figura del Espíritu Santo. Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Dice que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas. Esto nos hace referencia a la rebelión de Satanás descrita en Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. En donde Satanás intenta llegar a ser igual a Dios, engaña a una tercera parte de los ángeles, pero Dios le destierra o le derriba de los cielos por su maldad, por su pecado, y con él también se lleva consigo a los ángeles que no guardaron su dignidad, que pecaron contra Dios y posteriormente se convierten en demonios. Y dice que este dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y claro, dice que está parado frente a la mujer porque esto nos habla acerca de los esfuerzos de Satanás en contra de la nación israelita y que él estaba esperando que el Mesías viniese porque él sabía que de Israel iba a surgir el Mesías. Entonces, como él tampoco no es omnisciente y él no sabía cuándo, él estaba a la expectativa, esperando en qué momento el Mesías vendría para él poder matarlo antes de que él consumara la obra que él debía consumar. Sin embargo, quedó burlado nuevamente porque no pudo matar al Mesías. Y el Señor Jesucristo completó la obra redentora no solo para Israel, sino también para la humanidad. Otro portazo más en la cara del enemigo. Recordemos que cuando los 3 reyes magos van donde Herodes, le dicen que ha nacido el rey de los judíos. Herodes les dice, vayan, y después regresen y me dicen dónde está. Pero un ángel del Señor les dice a estos hombres, no vayan donde Herodes, porque está conspirando mal contra el niño. Y como no le dicen y se van por otro lado, entonces Herodes realiza una matanza de niños. Esta matanza está descrita en Mateo capítulo 2, versículos 16 al 18. Entonces se nos está dando un vistazo acerca del pasado para mostrarnos la pretensión de Satanás de destruir el plan de Dios con respecto a la salvación del hombre por medio del Mesías. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Dice que esta mujer da a luz a un niño que va a regir con vara de hierro. Y obviamente el Mesías es Jesucristo. Esto está descrito en Apocalipsis capítulo 2 versículo 27, que dice que él regirá con vara de hierro. Y también esto nos hace referencia a una profecía mesiánica descrita en el Salmo capítulo 2 versículo 9. Así es que dice que esta mujer da a luz al Mesías, es decir, el pueblo de Israel da a luz al Mesías que salvaría al mundo entero del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Y dice que este hijo fue arrebatado para Dios. Esto lo vemos en Hechos capítulo 1, cuando el Señor asciende a los cielos, cumple su obra redentora de la humanidad, expira en la cruz del Calvario, resucita al tercer día, se le aparece a los discípulos y a muchos con pruebas indubitables acerca de su resurrección y luego asciende a los cielos. Fue arrebatado para Dios y allá está, sentado a la diestra del Padre.
Ahora, ¿qué pasa con la mujer después de esto? Porque el niño fue arrebatado para Dios, pero la mujer queda frente al dragón. Entonces, ¿qué sucede con la mujer? Es decir, con Israel. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, 3 años y medio. Entonces, ¿de qué está hablando? De que Dios sustentará al pueblo de Israel durante los 3 años y medio restantes de la gran tribulación. Es decir, que dejamos de lado la visión del pasado y ahora regresamos a la visión del futuro. Esto es similar a lo que sucede en las películas de Hollywood, que de repente una persona le empiezan a contar algo y entonces empieza a aparecer la imagen del pasado y la persona empieza a imaginárselo o a recordarse y empieza a ver el pasado y luego ¡pum!, vuelve la escena al presente. Algo similar está pasando acá en Apocalipsis capítulo 12. Quizás en Apocalipsis se inspiraron los cineastas de Hollywood para hacer esas tomas, esos cortes de historia, de dar un vistazo al pasado y luego ¡pum!, regresar al presente. Entonces tenemos a Israel en el desierto, huyendo, y el anticristo, como vimos en el capítulo anterior, que es el capítulo 11, está haciendo guerra y está persiguiendo a Israel. Por eso en el capítulo 12 se nos presenta el por qué Satanás está tan airado con Israel. Claro, Satanás odia la creación de Dios, y cuánto más no odia también al pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Nosotros también somos pueblo de Dios como iglesia, pero somos pueblo que hemos sido injertados, añadidos. Pero el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Entonces Satanás lo odia desde la antigüedad y se nos está presentando acá. Lo odia desde que da a luz al Mesías mismo. Y ahora la mujer ha huido al desierto, pues el dragón y el anticristo están persiguiendo a la mujer. Entonces, cuando el anticristo revele sus verdaderas intenciones y su verdadera identidad y empiece a perseguir al pueblo de Israel, el pueblo de Israel tendrá que salir de Jerusalén, porque él introducirá tropas de todas partes del mundo para exterminar al pueblo, matar a los hombres, violar a las mujeres, tenerlos en cautiverio. De esto habló el Señor en Mateo capítulo 24, versículo 15, que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Oye esto, a los montes, es decir, al desierto. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¡Wow! Y Apocalipsis 6 y Apocalipsis 12:6, como mirábamos, dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Los 3 años y medio finales de los 7 años de gran tribulación. Muchos han especulado que el pueblo de Israel huirá hacia Petra, que es una área turística que está en el desierto, y allí en Petra hay casas tallados en medio de las piedras. Entonces, algunos creen que el pueblo de Israel huirá hacia Petra o alguno de los desiertos de Israel, pero saldrán definitivamente de las grandes ciudades. Jerusalén, aquellos pocos judíos que viven en Tel Aviv, Jericó, huirán de las grandes ciudades al desierto por la persecución que estará llevando a cabo el anticristo. Por eso dice que la mujer huye al desierto. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Durante todo esto acontece, se está desarrollando una gran batalla en los cielos entre Miguel y los ángeles y Satanás y los demonios. Ahora, ¿por qué se da la batalla y por qué es en el cielo? ¿Y por qué es Miguel el que está luchando con Satanás? Primeramente, hay que decir que esto también está expresado en Daniel capítulo 12, versículo 1, que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustias, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo,
todos los que se hallen escritos en el libro. Vemos que Satanás tiene un deseo de destruir al pueblo de Israel y está a punto de ejecutar el golpe final y dice: hoy sí me los acabé y los voy a destruir. Pero se levanta Miguel, que dice que es el príncipe que está en favor del pueblo de Israel. Como sabemos, la palabra de Dios dice que hay jerarquías angélicas. Hay arcángeles, ángeles, serafines, querubines, y todas estas jerarquías tienen una función en específico. Respetables teólogos como Mayall Pirmer han planteado de que existe también la jerarquía de los ángeles protectores de las naciones. Y Mayall explica que de acuerdo a las profecías bíblicas nos deja entrever que el ángel que está designado en favor de Israel es Miguel. Por eso es Miguel el que está luchando contra Satanás. Miguel y sus tropas angélicas de miles de millones están luchando contra Satanás y sus tropas satánicas de miles de millones de demonios. Y esto lo vemos en Daniel, pues dice que es el príncipe que está del lado de su pueblo Israel. Es el príncipe que está para servir a Israel, el ángel protector de Israel. Algunos llaman a Miguel un superángel, pero realmente Miguel es uno de los tantos muchos ángeles poderosos que Dios tiene en el reino de los cielos, porque dice la palabra que son poderosos en fortaleza y sus carros son miles de millones. Y el versículo 8 dice que no prevalecieron ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. Hablando de Satanás y sus demonios. Entonces alguien podrá decir: bueno, y entonces no que Dios lo expulsó del cielo, y entonces ¿por qué dice que no se halló lugar más para él en el cielo? La respuesta a esto la encontramos en Efesios 6:12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo nos presenta acá no solo la jerarquía de demonios, que dice que hay principados, luego el siguiente grado son potestades, luego el grado más bajo son gobernadores de las tinieblas de este mundo, y luego el grado más bajo son huestes espirituales de maldad. Entonces nos da una jerarquía, que ellos también están organizados por una jerarquía, y nos revela la ubicación geográfica de donde se encuentran los demonios y Satanás. Dice que están en las regiones celestes. Esto se entiende que es el segundo cielo. Recordemos que hay 3 cielos. El primer cielo es la atmósfera que nosotros vemos con nuestros ojos. Si tú ves por tu ventana en este momento y verás el cielo celeste, o bueno, si es de noche no lo mirarás tan celeste, pero esa es la atmósfera, ese es el primer cielo. El segundo cielo es la estratosfera, que es donde están las estrellas, las constelaciones, los planetas, donde andan los satélites, donde van los astronautas, etc. Y el tercer cielo, que es la gloria de Dios, que eso está más allá de este universo, claro está. ¿Dónde dice que está Satanás y sus ángeles? Se mueve en las regiones celestes, en ese espacio entre el tercer cielo y el primer cielo, que es acá ya la tierra. Satanás se mueve en ese espacio del segundo cielo, posiblemente el espacio sideral, la estratosfera. Y dice que Satanás fue vencido por Miguel y sus ángeles y fueron derribados a tierra. Eso representa un grave problema para el mundo, porque nos podemos imaginar un mundo atestado de demonios. Recordemos que ya para ese momento de la gran tribulación, todos los demonios del pozo del abismo han salido y han atormentado a los hombres durante 5 meses. Están también los demonios que ya operan aún en la actualidad en el mundo. Y para colmo de males tenemos toda la tercera parte de demonios que todavía está acompañando a Satanás en los lugares celestes, derribados también acá en la tierra. Realmente será un mundo caótico, de locura, un mundo lleno de demonios, terrible. Si la humanidad actualmente está tan mal, puedes imaginar cómo estará para ese entonces. Versículo 9. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí está identificando plenamente al dragón. En ninguna parte de la Biblia se le dan tantos apelativos a Satanás, y acá nos lo da para que no nos quepa duda de quién es el que se está hablando. Primero dice que es el gran dragón, es decir, aquel que estaba persiguiendo a la mujer y al niño, la serpiente antigua, recordándonos de cómo Satanás tentó a Adán allá en Huerto del Edén,
y que opera desde aquellos entonces. Y también le llama diablo y Satanás. El nombre Satanás quiere decir acusador. Y dice que él fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, es decir, los demonios. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Claro, Satanás es el acusador, y esto lo vemos reflejado en la historia de Job, que todos recordaremos, cómo Satanás va delante de Dios y le dice: tócale su cuerpo para ver si no te maldice, hazle esto, hazle aquello, acusando a Job. Claro, en Job capítulo 2. Y también lo vemos en Zacarías capítulo 3, cuando dice que Satanás estaba parado junto al sumo sacerdote Josué y estaba para acusarlo delante de Dios. Y un ángel le dice: Satanás, el Señor te reprende. Entonces, por eso dice: ahora ha venido la salvación de nuestro Dios, porque Satanás ha sido arrojado de los lugares celestes. ¿Por qué Satanás está siendo arrojado hasta ahora de los lugares celestes? Recordemos que esto es toda una sucesión. Dios está juzgando al mundo, está juzgando a Satanás, y en el capítulo 10 y 11 vemos cómo Dios está consumando esos juicios y Dios le quita la hegemonía que Satanás había tenido desde el huerto del Edén, porque Adán le había dado, llamémoslo así, las escrituras del mundo, le había cedido la autoridad del mundo. Por eso Satanás le dice al Señor Jesucristo: te daré todos los reinos del mundo si postrado me adoras, porque a mí se me han sido dados. ¿Quién se los dio? Se los dio Adán al pecar. Le cede ese lugar de autoridad que Dios le había dado, se lo cede a Satanás. Pero Satanás ahora está perdiendo el poder, está perdiendo su marco de acción, como cuando un general está perdiendo todos los flancos que tiene alrededor y está quedando cada vez más cerca de su derrota. Entonces vemos acá que Satanás durante todos estos siglos había estado escondido ahí en la estratosfera, pero como Dios está quitando el dominio satánico que Satanás había tenido sobre la tierra y está venciéndolo uno a uno con sus juicios y está juzgando ya al mundo y a Satanás, entonces Satanás también pierde esa morada donde él se había escondido en la estratosfera y es lanzado a la tierra. Y ya no tendrá ningún acceso a Dios para seguir acusando a nadie. Por eso dice: ha venido la salvación y el poder, y ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Por eso la palabra dice que tenemos abogado para con el Padre, que es Cristo Jesús. Es decir, que aunque Satanás venga a acusarnos, Cristo es nuestro fiel abogado. Pero Satanás tiene sus días contados. A mitad de la tribulación, cuando Dios está derramando sus juicios sobre la tierra, Satanás es derribado también de la estratosfera, sin tener más acceso a Dios. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Uno podría pensar que los ángeles estarían hablando acerca de la guerra que se acaba de librar contra Satanás, pero no es así, sino que en vez de hablar acerca de ellos mismos, están hablando acerca del pueblo de Dios, y hablando también de la iglesia en general. Ha vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero, porque la palabra de Dios nos dice: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. La iglesia está llamada a vencer a Satanás, a guerrear contra las fuerzas espirituales de maldad y a vencerlas. Versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Quiénes son los que moran en el cielo? La iglesia. Para ese entonces ya estaremos con Cristo en gloria. Nosotros nos vamos a alegrar. Aleluya, gloria a Dios. Ese cochino ya no está aquí cerca. Pero pobrecitos los de la tierra, porque dice: alegraos vosotros que estás en el cielo. Pero ay de los que están en la tierra, pobrecitos de ustedes. Por eso yo no me quiero quedar a esa tribulación terrible. Y dice que Satanás desciende con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y no hay nada peor que un cobarde desesperado. Satanás sabrá que le queda poco tiempo, sabrá lo que le espera y estará desesperado, y entonces hará acciones desesperadas. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Vemos que Satanás no se cansa de su maldad.
y como ve y está enojado porque ha perdido ese poder o esa autoridad satánica que tenía sobre la tierra, no le queda más que perseguir al pueblo de Israel, a quien tanto odia porque sabe que es el pueblo de Dios. Ese es como alguien que tenga un enemigo y le haga daño a uno de sus hijos, porque sabe que dañando a sus hijos lo va a lastimar a él. Algo así está pasando acá. Satanás sabe que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y por eso va y lo persigue. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Mira, dice que a la mujer, es decir, al pueblo de Israel, se le da un salvoconducto para que se vaya al desierto, como ya vimos, donde será sustentada. Es decir, que el pueblo de Israel huye al desierto y ahí será sustentada por Dios. Dios va a tener cuidado de ellos en ese entonces, porque Satanás va a querer destruirlos. Todo el pueblo huye al desierto y ahí Dios los sustenta, les da comida, les da alimento, les da agua. ¿De qué manera? Ya lo veremos más adelante. Y me llama la atención que dice que voló de delante de la serpiente. Es decir, que Satanás está operando acá a través de alguien. Porque recordemos que en el huerto del Edén, Satanás operó a través de la serpiente. Quizás la poseyó y usó a la serpiente para tentar a la mujer. Entonces vemos acá a Satanás usando también, en este caso será al anticristo, para hacer guerra contra Israel. Por eso lo describe acá ya no como Satanás, como dragón o como diablo, sino como la serpiente, porque está actuando a través del anticristo, como actuó en el huerto del Edén a través de la serpiente. Ahora, ¿cómo es sustentada la mujer? Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Dice que Satanás arrojó un río de su boca, un río sucio, apestoso, maligno. Claro, una guerra, una campaña en contra de Israel, una persecución. Pero dice que la tierra ayudó a la mujer y tragó ese río. ¿De qué nos está hablando acá? Cuando habla de la tierra, habla acerca de diferentes naciones, diferentes pueblos que ayudarán a Israel en aquellos entonces. Y esto no es de extrañarnos, esto ha pasado con anterioridad. Cuando Israel resurge como nación en el 1948, muchas naciones se oponían a que Israel volviera a su territorio, pero países como Estados Unidos y sus aliados apoyaron e hicieron posible que Israel volviera a su territorio, y Gran Bretaña se retira también para que Israel pueda volver a su territorio. Eso pasó en el pasado y pasará también otra vez en la gran tribulación. Sin duda, muchos países que no estén de acuerdo con el gobierno del anticristo se unirán a Israel para que Israel sea protegido, para que no sea destruido. Posiblemente harán un área desmilitarizada en el desierto y habrá intervención de las naciones para que esa área sea un área santuario para los israelitas. Cuando yo pienso en esto, me puedo imaginar un desierto lleno de tiendas de campaña grandes, hospitales móviles de campaña, un lugar de refugiados. Eso es lo que me puedo imaginar yo acá, por lo que está hablando la profecía. Un centro de refugiados con ayuda humanitaria en el desierto para millones de israelitas. Porque dice que la tierra ayudó a la mujer y tragó la persecución o el agua sucia que había arrojado la serpiente de su boca. Recordemos que las serpientes tienen en su boca veneno. Entonces no es nada bueno lo que le está arrojando a Israel. Es veneno, es persecución. Y el Señor Jesucristo habla de estas naciones que harán misericordia con el pueblo de Israel en Mateo capítulo 25. Que posteriormente veremos que esto se conoce como el juicio a las naciones. Este juicio se dará al final de la tribulación, después de Armagedón y antes de entrar al reino milenial. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, en su segunda venida, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos y los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuál es ese reino? El reino milenial. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber,
Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Posteriormente se presentan los que no hicieron nada por el pueblo de Israel. Entonces dice: cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos. ¿Por qué? Porque recordemos que el Señor también se encarna y esa naturaleza divina nace en Israel. De la mujer que está para dar a luz, la mujer que tiene la media luna fértil debajo de sus pies, la que tiene la corona de 12 estrellas, que son las 12 tribus de Israel. De esa mujer, de esa nación israelita, el Señor nace en su humanidad y se encarna. Por eso dice: cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicieron. Por eso es que estas naciones que apoyen a Israel en este salvoconducto, en este lugar de refugio que habrá para Israel en la gran tribulación, todas estas naciones entrarán en el milenio por haber hecho misericordia del pueblo de Israel. Por eso es que esa doctrina de que haciendo buenas obras heredaremos el reino es falsa, porque no está hablando acerca de salvación por buenas obras. Acá está hablando de la misericordia que mostrarán muchos países con el pueblo de Israel y cómo estos países entrarán en el reino milenial a causa de haber mostrado misericordia con Israel. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Como no puede hacerle nada a la mujer, se va a hacerle guerra a los descendientes de la mujer que guardan el testimonio de Dios. ¿Quiénes son estos? Los 144,000 sellados descritos en el capítulo 7 de Apocalipsis y el capítulo 14. Mira lo que dice con respecto a estos 144,000 sellados, que son 12,000 hombres de cada tribu de las 12 tribus de Israel, que sumados dan un número de 144,000 personas, hombres judíos, que predicarán el evangelio a Israel en los tiempos finales por todo el mundo. Entonces, como Satanás no puede hacerle guerra a Israel porque están en un salvoconducto creado por naciones amigas, entonces se va a hacer guerra contra los 144,000 sellados que sí están esparcidos por todo el mundo y que no están reunidos en esa ciudad de refugio del desierto. Apocalipsis 14:1 dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, y tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. El versículo 4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estos son los que el capítulo 12, versículo 17 dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los 144,000. Entonces vemos a Satanás haciendo guerra ahora contra ellos porque no pudo hacerlo ya contra la mujer. En el capítulo 13 se nos describe la segunda persona de esta Trinidad satánica. En el capítulo 12 se nos describió a la primera persona, que es Satanás mismo, el dragón, queriendo imitar, muy mal por cierto, al Padre. Y en el capítulo 13 ya se nos describe al anticristo detalladamente, de quién es, cuáles son sus pretensiones, cuál será su campo de acción, etc. Entonces hasta acá en el capítulo 13 se da la oportunidad de esta pausa en donde Dios explica todas estas profecías, todas estas visiones a Juan. Así es que no te pierdas nuestro próximo capítulo del Apocalipsis. Y si tú todavía no eres cristiano, hoy te invito a que vengas al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien establecerá su reino pronto. Acepta a Jesucristo como Señor y Salvador para que no pases por ninguno de estos juicios. Y te espero en nuestra próxima edición de la Hora de la Decisión. Este fue tu amigo y tu hermano, el pastor Caled Pineda. Dios te bendiga. Esta es la Hora de la Decisión.
la más importante de tu vida, tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión.